les voy a hablar nada más y nada menos que de una imitadora. Pero no una imitadora cualquiera. Les voy a hablar de la imitadora de Shakira. ¿Por qué? Porque la imitadora mexicana de Shakira aparentemente estaba, bueno, ¿qué les digo? Ella se llama Jackie Beca. Jackie Beca estaba muy entusiasmada que iba a ir a ver a su ídola, a la persona que ella admira a tal punto que interpreta el rol de Shakira. Ella se hizo muy conocida como Jackie Beca. Jackie Beca, con mucho tiempo de anticipación y juntando peso por peso, fue a comprar el ticket del boleto. Todo estaba perfecto, pero ella además tenía la ilusión, el desiderio, el deseo de bailar la canción de La Loba junto con Shakira, porque vieron que cuando Shakira canta La Loba, sale un grupo de gente atrás de ella, que por lo general son hijos de famosos, fans, famosos, medio famosos, que los visten con unas chamarras plateadas, unos anteojos negros, y hacen un acorio que es fácil, y acompañan en esa secuencia, en ese tema musical, a Shakira. Bueno, Jackie Beca estaba muy ilusionada y dice, a ver, tanta gente que han convocado, obviamente, dice ella, a mí me van a convocar. No solamente no la convocaron para que pueda ser parte del grupo de baile de la canción del tema musical La Loba, sino que al momento de ingresar al predio donde iba a cantar Shakira, los de seguridad le dijeron, señora, ella miraba para otro lado, porque a ella si no le dicen Shakiri o Jackie Beca, no responde. A usted, señora, a la que se parece a Shakira, pero no es Shakira. Entonces, yo señor, dice ella, yo señor, yo sí usted. Dice, no va a poder ingresar. ¿Cómo que no voy a poder ingresar? Si yo compré el boleto y lo tengo comprado y aquí tengo el boleto en mi mano, ¿cómo no voy a poder ingresar? Además, ¿cómo no voy a poder ingresar yo? Dice Jackie Beca, que soy la siamesa de Shakira. No, señora, disculpe, pero no va a poder ingresar. No le dieron mayores explicaciones. Algo que puede ella llegar a iniciar acciones legales porque lo puede llegar a tomar como un acto de discriminación. Y entonces la versión extraoficial que se está manejando es que aparentemente dicen que le tienen un poco de temor a esta mujer, porque algunos comentan que está obsesionada con Shakira, que ya ella anda vestida y luqueada las 24 horas, los 365 días del año, 24/7 como Shakira, que averigua dónde está Shakira para ir y verla o cruzársela. Y cuentan las malas lenguas que podría haber llegado a ser la mismísima Shakira la que dio la orden que si venía la Jackie Beca no la dejen entrar. Yo creo que si la Jackie Beca no hubiese ido de Shakira, pasaba totalmente desapercibida, pero ella fue como Shakira. Y parece ser que a Shakira todo muy lindo, pero no le gusta que haya otra Shakira. Claro, algunos dicen, tienen temor. Recordemos lo que le pasó a Selena Quintanilla. La mató una fan. Recordemos lo que le pasó a John Lennon. Es complicado, porque uno nunca sabe. Hay gente que parece normal y está cucú. Hay gente que parece cucú y está normal. Entonces es como difícil el termómetro, es como difícil, pero a ella no la dejaron entrar. ¿Cómo se quedó Jackie Beca? Se quedó con el ticket en la mano, porque ni siquiera lo quiso revender, que lo podría haber revendido a buen dinero. Se quedó con el ticket, con el boleto en la mano, disfrazada de Shakira y llorando. Realmente conmovía. Pero bueno, hay que ver qué es lo que hizo ella o por dónde estuvo o si siguió demasiado a Shakira o al coche de Shakira
o quiso intrusar, quiso meterse en el hotel quizás o en la casa donde está ella, que vaya uno a saber, por algo no la dejaron entrar. No lo veo bien, no digo que lo vea bien. Evidentemente han querido tomar ciertos recaudos. Ahora, ella puede llegar a demandar porque digo, ¿qué pruebas o qué motivos reales pueden tener para no dejar entrar a una persona con el ticket en la mano? Vamos a ver porque la imitadora está desconsolada. Ahí está, Jackie Beca se secaba las lágrimas porque dice, no, pagué mi entrada, dice ella, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no la dejaron entrar, señoras y señores. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Nos vamos a ir, porque nosotros estamos aquí en México, hablamos del mundo del espectáculo, de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, donde hay información, ahí estamos nosotros detrás, Ahí, donde hay información, ahí estamos nosotros detrás de la información. En este caso, la información habla nada más y nada menos que de Brad Pitt, hombre que a través de los años se ha enamorado de diferentes mujeres y a su vez muchísimas mujeres y fanáticas a través de los años se han enamorado de Brad Pitt. Brad Pitt que en la juventud tuvo una belleza descomunal. Brad Pitt que a mediana edad estaba bien, pero después un Brad Pitt que unos años después de haberse separado de Angelina Jolie quedó hecho pomada, quedó hecho mierda. Lo dije o lo pensé, señor director. Corte. La cuestión es que algo se hizo en la carita que lo mejoraron un poco. Porque yo no sé si le daba el chupirú, le estaba demasiado delgado, ya se le habían venido los años de encima. Vieron que por lo general los gringos tienen como su mejor etapa entre los 20, los 30, los 35 y ya los 40 empiezan a pim. Porque claro, pieles tan claras, tan blancos, se arrugan rápido, se ponen horribles, entonces, ¿qué es lo que sucede? Él se ve que se acomodó la carita un poco, porque la belleza de base ya la tenía. Pero en este momento no vamos a hablar de su belleza. Tampoco vamos a hablar cómo terminó con Angelina Jolie, que se sabe que con ella y con los hijos que tuvo entre propios y adoptivos terminaron como una cosa horrible como terminó esa familia, de haber sido tan unidos, de haber proyectado una familia juntos, de haber tenido hijos en común, de haber hecho una obra de bien tan maravillosa como adoptar y tener hijos del corazón y demás, haber terminado como terminó todo. Lo cierto es que él, en el año aproximadamente, bueno, hace 20 años atrás, decirles más o menos 2004, 2006, a ver, el tiempo pasa rapidísimo, porque cuando ahora yo lo sitúe, qué fue lo que pasó y por qué es el problema hoy en el 2025, ustedes van a decir, no puede ser, pero sí, señoras y señores, porque en el año 2006, cuando estuvo el huracán Katrina, ¿ustedes se acuerdan del huracán Katrina que generó inundaciones, desapareció gente, falleció gente, se quedaron sin vivienda, muchos estuvieron tapados bajo el agua? Bueno, fue una catástrofe. Fue un huracán salvaje. El huracán Katrina, en el mundo los noticieros hablaban de ese episodio, de esa situación y de la gente que había quedado totalmente desamparada. Resulta que él, junto con otro diseñador, junto con un diseñador, deciden abrir una especie de ONG y comprometerse a construir 150 casas
ecológicas y sostenibles para las personas que habían perdido las propiedades, su vivienda, en el huracán que es el huracán, que fue el huracán Katrina. Bueno, lo que nosotros nos venimos a enterar, porque estuvimos ahí buscando, investigando, informándonos y demás, es que él aparentemente habría terminado de construir en estos 20 años que pasaron 86 casas, o sea que más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de lo que él había prometido. Él había prometido 150 casas, aparentemente cumplieron con 86. Casas que no estuvieron bien construidas, casas que con el tiempo tuvieron serios problemas y dicen, escuchen esto porque yo realmente no entiendo, dicen que supuestamente Brad Pitt se habría gastado 24 millones de dólares en esas 86 casas. Y yo digo, ¿pero cuánto salía cada una de esas casas? ¿Qué les hizo? ¿Mansiones? ¿24 millones de dólares en 86 casas? Digo, 86 casas es un número importante, pero se supone que son casas, si son casas ecológicas y sustentables, y casas para gente en estado de vulnerabilidad que perdió su casa y demás, no creo que le haya hecho un penthouse. Terraza puede llegar a tener, pero no creo que hayan llegado a tener un penthouse. Bueno, dicen que él en esas 86 casas se habría gastado 24 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucede? Ya en el año 2018, esto pasó en el año 2006, ya en el año 2018, gente que había recibido la casa donada por esta entidad, por esta ONG que promovía Brad Pitt, y que hay que ver si por atrás él no lavaba su dinero, porque muchas veces arman estas asociaciones, estas ONG, con supuestamente fines caritativos y benéficos, y por detrás hacen de las suyas. Lo cierto es que lo demandan. Primero en el 2018 lo demandaron unos, pero ahora se sumaron otros. Y esas demandas aparentemente están ascendiendo a una suma ultramillonaria a través de esta ONG que él había organizado. Están demandando a la ONG y por ende al responsable o cara visible de la ONG, que es nada más y nada menos que Brad Pitt. En las próximas semanas van a tener ustedes novedades porque él se va a tener que sentar, no podemos decir en el banquillo de los acusados, si bien está señalado, no sabemos si es culpable o no, no sabemos si hizo bien las cosas o no, no sabemos por qué no llegó a cumplir con las 150 casas, no sabemos por qué las 86 que construyó, aparentemente algunas defectuosas. Lo cierto es que él ya está en un tema legal. Se habla de una suma de todas las demandas que puede llegar a ascender a los 20 millones de dólares. Vamos a ver por qué Brad Pitt está complicado. Vamos a ver imágenes de aquel momento. Ahí está. Donde él promocionaba las casas. Bueno, eran casas bonitas, la verdad, miren, eran casas dentro de todo bonitas, pero yo no sé si esas 86 casas, ahí está, de aquel momento, él con su socio, él hablaba con la gente, llegaban los materiales, pero aparentemente hubo casas que ni siquiera comenzó, otras que la dejaron a medio camino, otras que las hicieron con unas fallas tremendas a punto de convertirse en inhabitables. Y fíjense la baranda de la escalera esa, muy finita, muy finita. Los diseños bonitos, pero miren, todo roto, todo defectuoso. Una cosa tremenda. Bueno, se están quejando. Dicen, sí, las fachadas parecían bonitas, pero abrías la puerta, la cerrabas y se caía la casa así como en 4 paneles. Se venía abajo. Dice, se nos inunda. Si llueve, se nos llueve más adentro que afuera.
Abrimos la canilla del agua fría y sale el agua caliente. Abrimos la del agua caliente y sale el agua fría. Dice, acá hicieron todo mal. Aquí no hubo, no sé, no hubo buena organización. Aquí aparentemente hubo mala intención. ¿Cómo puede ser que nos entregan la casa en ese estado? ¿Nos van a ayudar o no nos van a ayudar? Dicen. Claro, la gente está desesperada. Van a juicio, señoras y señores, van a juicio. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande, grande, grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar nada más y nada menos de algo que sucedió tristemente hace 10 años. Ustedes recordarán a la actriz Lorena Rojas. Lorena Rojas falleció ya hace 10 años. El tiempo pasa rapidísimo, tristemente. Hoy habla su hermana, Mayra Rojas. ¿Por qué? Porque Mayra Rojas en su momento, y ustedes recordarán, fue señalada. Y fue señalada porque cuando se entera que su hermana estaba enferma, en ese momento Lorena Rojas estaba viviendo en Estados Unidos y tenía una pareja. Al parecer, al menos la pareja de su hermana estaba de manera ilegal. Habrían adoptado una niña. Esa niña aparentemente podía llegar a tener en ese momento como 2 años. Cuando se entera lo que está pasando con la hermana, va a verla a la hermana y aparentemente combina con la hermana de que se lleve la niña, porque ella estaba en un grado de enfermedad muy avanzada, su pareja no estaba de manera legal en Estados Unidos y la niña, ¿en manos de quién iba a quedar? A la deriva. Rojas tenía toda la familia aquí en México, con lo cual lo extraño es que aparentemente tenía solamente el apellido de ella. No sabemos por qué y si es que en realidad tenía el apellido de ella y de su pareja, que vendría a ser su padre adoptivo. ¿Qué es lo que cuenta Mayra Rojas? Que se trajo a la niña aquí a México y que no tuvo problemas para pasar, para salir de Estados Unidos sin ningún papel y sin ningún permiso, porque el documento de la niña tenía el mismo apellido que el de ella, porque era su sobrina, hija de su hermana a la cual había adoptado. Esta niña había sido adoptada por Lorena Rojas. Sale de Estados Unidos, no le hicieron ningún problema, pasó aparentemente como que era su propia hija. En México sí le hacen algunas preguntas, ahí ella se empieza a poner muy nerviosa, pero les explica que en realidad la hermana era Lorena Rojas, que estaba en Estados Unidos, que la niña se iba a quedar sin mamá y que el papá no estaba en condiciones de hacerse cargo y que se la estaba trayendo para aquí, para México, para que esté con su familia materna. Y dicen que de esa manera la dejaron pasar. La dejaron pasar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos venimos a enterar no es solamente esta triste historia y cómo pasó todo. Y Mayra Rojas que dice, a mí la justicia, a mí cuando estuve pasando de Estados Unidos a México, no tuve problemas. El problema lo tuve con los medios de comunicación que me empezaron a seguir porque decían que me había robado a mi sobrina. ¿Qué cuenta? Y esto es lo llamativo. Que casualmente quien la habría ayudado a adoptar a una niña que aparentemente no sabemos si era mexicana y Lorena Rojas se la llevó a Estados Unidos o era una niña de Estados Unidos, ¿cómo fue? Pero ¿quién la ayudó a que ella la adopte y pase a ser la madre en realidad de la sobrina? Habría sido la mismísima gaviota, habría sido la mismísima gaviota que no sabemos si por derecha o por izquierda o por debajo del agua, cómo habrán hecho los papeles, cómo habrá sido la secuencia, pero aparentemente quien la habría ayudado a Mayra Rojas fue nada más y nada menos que la gaviota. Vieron que el poder
las amistades, los favores. Esto es lo que dice la propia Mayra Rojas, ¿eh? Esto no es algo que digo yo. Vamos a ver y vamos a escuchar esta triste y lamentable historia que sin duda Mayra quiso hacer, obviamente, una obra de bien, continuando con lo que había hecho su hermana Lorena, que era la adopción y haberse hecho cargo de esta niña. Esta niña obviamente ya creció, pasaron 10 años, aún no es, tengo entendido, no es mayor de edad aparentemente, por eso, a pesar de tener el nombre, no la vamos a mencionar, pero en aquel momento a Mayra Rojas la acusaron los medios de comunicación de habérsela robado a la hermana, de haberse enterado que la hermana estaba mal, que estaba falleciendo casi, y ella ir, sacársela y traérsela. Bueno, hay gente que dice que está a favor de lo que hizo Mayra Rojas, hay gente que dice que está total y absolutamente en contra. Las opiniones, señoras y señores, están divididas. Pero vamos a escuchar a la protagonista de esta historia. Yo lo tengo que decir públicamente y hoy tengo todo el derecho de decirlo. Angélica Rivera, la güera hermosa, ella me ayudó muchísimo. Mira. Y nunca dijimos nada. Mira. No por el hecho del poder, ¿no? Sino ayúdame a agilizar los trámites. Digo, qué raro que justo, bueno, actrices las tres, ¿no? Pero qué raro que decidieron no decir nada. Decidieron no decir nada. Cuando uno hace las cosas bien, no, creo que no hay por qué ocultarlo, Decidieron no decir nada. Ahora, como ya pasó el tiempo, ahora lo cuentan. Pero en aquel momento no lo contaron, que con la ayudita del poder de la gaviota, aparentemente acomodaron los papeles. Vamos a ver por qué a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen. Lo está diciendo yo lo tengo que decir públicamente y hoy tengo todo el derecho de decirlo. Angélica Rivera, la güera hermosa, ella me ayudó muchísimo. Mira. Y nunca dijimos nada. Mira. No por el hecho del poder, ¿no? Sino ayúdame a agilizar los trámites. Bendito sea Dios. Ayúdame a que alguien del gobierno entienda el proceso y que me digan qué hacer. Porque mi expediente se perdió 2 veces en el registro de lo familiar. Me tardé 3 años y medio en adoptar a mi propia sobrina. 3 años y medio. No, bueno. Gracias, Angélica, pudimos contactar al cónsul en Miami para que nos soltara las cenizas de mi hermana. Ay, Dios. Angélica mandó a alguien a que hablara de parte del gobierno de México para que nos soltaran las cenizas de mi hermana y mi mamá, que estaba hecha pedazos, se pudiera regresar con su anforita, con su hija. Ay, ya. ¿No? Angélica me contactó con el que era el secretario del DIF para que yo pudiera empezar los trámites de adopción, porque la cola era interminable y la niña seguía creciendo. ¿Cómo le iba yo a meter en la escuela? Estructurar una historia atrás de una niña bueno, que no tiene la culpa de nada. Se logró. Sí, se logró. Creo que Luciana es una niña muy feliz, una niña que tiene una historia de amor, una niña muy amorosa, y finalmente hoy somos una familia extraña, ¿no? Pero somos una familia. Luciana convive con Paco, con Octavio, tiene hermanos, tiene abuelos, tiene tíos, que eso es lo que Lorena quería. Y tiene una gran mamá. Una gran tiene mamá. Mucha madre. Imagínate yo en Miami con mi hermana a horas de morir, y mi mamá me decía, ¿qué vamos a hacer? Encárgate. Estoy a punto de perder a mi hija. Y yo no voy a hacer nada, Mayra, te toca a ti. Ay, Mayra. ¿No? Yo viendo a mi hermana que se me está yendo, y una bebé de 1 año, 2 meses, que no tiene la culpa de nada. No, bueno. Entonces yo le hablé a la abogada que llevó el proceso de adopción de Luciana, le hablé para decirle, mi hermana se está muriendo. ¿Qué hago con la bebé? Pues sí. O sea, nada más explícame qué hago con la bebé. Y la abogada, lo he dicho muchas veces y lo repito honestamente, pues ya pasaron 10 años, sácala.
la sacas ahorita, porque si tú no sacas a la criatura del país, en cuando el doctor dictamine que tu hermana ha fallecido, el Estado te quita a la niña, no. la meten a un lugar de cuidado y tu mamá, que es a la que le corresponde la patria potestad, por ley en Florida, se tiene que quedar a vivir el proceso aquí. Ahora. Y entonces eso hiciste, te trajiste a Luciana. Al otro día yo no vi morir a mi hermana. Ay, ay, ay. Yo me subí a las 7 de la mañana en un avión con Luciana, una carriola y una pañalera, y yo no vi morir a Lorena. Dejé a mi mamá con una de mis tías y una de mis primas, sola. Ay, Mayra, rescatando a la criatura. Claro. Ahí se quedó Jorge. Porque yo le expliqué, y lo vuelvo a decir, aunque la gente me ataca y fue súper ruda conmigo. No, pero ¿cómo? Yo no le arrebaté a nadie nada. Bueno, eso es lo que cuenta Mayra Rojas con respecto a lo que le tocó vivir en aquel momento. La verdad que desgarrador el relato, ¿eh? Uno puede estar de acuerdo o no con lo que ella cuenta y cómo se hicieron las cosas, pero sinceramente desgarrador el relato. Hoy esa niña está rodeada de su familia adoptiva y seguramente de mucho amor, pero el proceso fue un proceso evidentemente duro, con ciertas cosas como oscuras, no muy claras, porque digo, más allá de lo que le haya dicho la abogada no es ni jueza ni fiscal, y literalmente ella se robó a una niña que era hija de su hermana, pero se la sacó de un país sin los permisos correspondientes. Bueno, las cosas, después por suerte esta alma caritativa, esta buena samaritana que con sus contactos y su poderío, la gaviota, la ayudó a acomodar un poco todo esto. Y así todo dice que se tardó 3 años. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar nada más y nada menos que de Susana Zabaleta. Fíjense qué ironía, porque además más o menos son generacionales. Susana Zabaleta también toma la decisión en un momento de su vida de adoptar un hijo. Ella tiene un hijo del corazón y ese hijo del corazón que tiene Susana Zabaleta es muy bueno en el canto. Se ve que heredó de alguna manera de esa mamá del corazón la beta artística por haberse criado y haber visto a Susana Zabaleta desde pequeñito, desde que lo adoptó. Bueno, canta maravillosamente bien, se prepara, estudia, compone, hace de todo. Ya es mayor de edad, tiene 19 años, por eso lo vamos a mencionar, es mayor de edad, se llama Matías, dicen que es muy lindo, que es muy educado y que canta, pero fabuloso. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que, hizo toda una presentación, como su lanzamiento como artista, como cantante. Obviamente él quería que le pregunten cómo fue que decidió ser cantante, cuál es su preparación, cómo y dónde estudió. Bueno, un montón de cosas que hacen a la construcción de un artista. Dice, pero nada de eso. Lo único que decían, él es el hijo adoptivo de Susana Zabaleta. Y dice que eso a Matías, que todavía no se había enfrentado con la selva de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, de lo que tiene que ver con el mundo artístico, con lo que tiene que ver con la exposición mediática, dice que eso de alguna manera lo retrajo, lo decepcionó, lo entristeció, lo angustió, y es por eso que sale, como una leona herida, sale Susana Zabaleta a defender a su hijo, a lo que podría uno graficar en esta cuestión de imagen de mamá leona a su cachorro. Lo cierto es que habla Susana Zabaleta, que obviamente tiene muchos años en el medio artístico y sabe cómo son las cosas. Hay veces muy lamentable, hay veces comentarios muy despectivos o lascivos y demás. Y cuenta, dice, Matías es mi sustancia, dice Susana Zabaleta, es mi vida, es mi corazón, es mi amor, es todo.
Lo que más le duele en la vida es que lleva un año entero haciendo música, cantando en miles de lugares, haciendo lo que puede hacer, lo que a él le gusta hacer, que es música, para que lo que primero le pregunten es, ¿tú eres el hijo adoptivo de Susana Zabaleta? Y entonces ella dice, ¿hay necesidad de eso? ¿Hay necesidad? ¿Qué es lo que tienen que evaluar? Tienen que evaluar si él es buen cantante o mal cantante, si tiene condiciones como artista o no tiene condiciones, o si él es el hijo adoptivo, el hijo del corazón de la artista famosa de Susana Zabaleta o no. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo realmente importante? Y tiene razón, tiene razón en esto Susana Zabaleta. Vamos a ver por qué. Porque tenemos imágenes de Susana Zabaleta Matías y cómo expresa. Es mi substancia, es mi vida, mi corazón, mi amor, es todo. No, lo que más le duele en la vida es que lleva un año entero haciendo música, tratando de hacer música, cantando en miles de lugares, haciendo todo lo que puede para la música, que eso es lo que tiene que hacer, ¿eh? Sí, y le va a claro. costar muchos años, Sí, porque claro. así cuesta. Pero lo primero que le pregunto, el hijo adoptivo de Susana Zabaleta, ¿qué necesidad hay, no? O sea, es que es como el circunciso de mi amigo. Pues, oye, a mí qué chingado me importa si tiene circuncisión o no. Ay, perdón, manito. Ya lo golpeaste tú hace rato, como para que yo le diga. Que dices, Sí, claro. ¿qué necesidad hay, sí, no? sí. Todo empezó porque hoy lo toco y le digo, ¿qué tienes, mi amor? Nomás es así, lo toco y le digo, ¿qué tienes, mi amor? Y ¡uah! Así fue. Bien difícil porque yo sé qué es lo que pasa siempre con él. Siempre. Todos estábamos llorando. Le decía yo, mi amor, le dije, si yo me hubiera parado en esta vida por las cosas que han dicho de mí, que no tendría esta casa. No tendría esta casa, esa columna, esa madera que trajimos desde quién sabe dónde. Esta cosa que compré en quién sabe qué lugar que fui a cantar, aquella que me regalaron, aquella que me volvieron a regalar. Le dije, cada cosa que está en esta casa tiene una historia, como tú tienes una historia conmigo. No podemos olvidar esa historia, estamos orgullosos de quiénes somos. Nosotros somos familia, estamos orgullosos de quiénes somos. Que no lo entiendan afuera, es que pues perdón, es asunto de ellos. Bueno, estas fueron las palabras en entrevista de Susana Zabaleta con respecto a lo que lamentablemente está sucediendo con su hijo del corazón. Pero qué bien que ella le habla y le explica lo que ellos son, que en realidad, ¿qué son? Son una familia llena de amor. No hay un acto, yo creo, de amor más grande que el tema de la adopción. Dicho esto, vamos a dar una vuelta de página grande. ¿Y de qué les voy a hablar? Les voy a hablar nada más y nada menos que de Ninel Conde. ¿Por qué? Porque el bombón asesino cuenta pasajes de su vida nunca antes revelados. Ninel Conde confiesa externa que fue una mujer golpeada, fue una mujer abusada. Dice y habla de un ex en una relación de aproximadamente 4 años, donde esta persona le ejercía sobre ella violencia física, le pegaba, dice que llegó a ahorcarla, a rasgarle la ropa, a tener actos de violencia de todo tipo y que hasta le llegó a quemar una Biblia en su propia cara esta persona, que después de todas estas agresiones físicas y psicológicas venía el llanto por parte de este maltratador y el pedido de perdón, de disculpas, de no se va a volver a repetir, no te lo voy a hacer, no sé qué me pasó. Lo que suele suceder tristemente en estos casos, ella perdonaba y volvía a pasar. Volvía a pedirle disculpas a su agresor y así estuvo 4 años.
Dice Ninel Conde que evidentemente ella no estaba bien, porque si no es inexplicable cómo permitió durante todo ese tiempo esa situación. Que ya empezaron a ir y venir con el tema de la relación, que se enojaban, se alejaban, volvían, y en esa situación de crisis profunda ante este maltrato y estos golpes, le aparece a ella un hombre que la empieza a tratar bien, que le habla bonito, y es de esa manera como ella se termina pudiendo desprender y alejar de su verdugo, de su maltratador. Dice que eso es algo que tampoco le funcionó, que sí le funcionó para salir de ese calvario que estaba viviendo, pero que no le funcionó porque aparentemente también después esa persona que parecía tan linda, tan buena, tan propia y demás, no fue así. Se habla, esto no es algo que ella haya externado, pero se habla en el mundo del espectáculo que ha tenido más de una pareja que la ha maltratado. Pero una de esas parejas, evidentemente por algún motivo, ella ahora no lo quiere externar. Cuando se separó de esa pareja, que no es esta pareja de la cual ella hace referencia, es una pareja bastante más reciente. Cuando se separó de esa pareja, ella dejó deslizar que sufriría cierto maltrato. El tiempo pasó y se ve que por algún motivo ella prefirió silenciar, callarse en ese caso, pero en este otro caso lo está contando y le está externando. Y como no dio nombres, empieza esta cuestión de querer saber de quién está hablando. La gente quiere saber a quién está haciendo referencia como ese maltratador que la golpeó y le hizo de todo durante 4 años. O sea que vayan ustedes sacando la cuenta a ver con qué pareja estuvo más o menos 4 años y ahí seguramente podrán tener la respuesta.